estimación de proyecto. Este archivo es el que te servirá de base para que puedas hacer los cálculos necesarios y poder estimar los costos y los tiempos del proyecto. Una vez que lo tienes abierto, podrás notar que hay varias columnas. Vamos a revisarlas una a una. La primera sección, que es toda esta parte, es sobre la estimación de esfuerzos por módulos o componentes. Los esfuerzos están divididos de la siguiente forma: simples, muy fáciles, fáciles, normales, difíciles y muy difíciles. Cada uno de estos tiene asignada una cantidad de horas. Por ejemplo, un esfuerzo simple te toma 4 horas, un esfuerzo muy fácil 8, un fácil 16 horas, un normal 24 horas, un difícil 32 horas y algo muy difícil 40 horas. La idea es que tú puedas tener estas tablas y las puedas ir replicando hasta abajo conforme vayas necesitando. Es decir, si tú tienes detectadas, por ejemplo, 5 módulos o 5 componentes o n cantidad de módulos, vas a tener esa misma cantidad de tablas. En cada tabla vas a detallar cada una de las tareas que requieras para cumplir ese módulo. Y por cada una de esas tareas identificarás el tipo de esfuerzo que te tomará. Por ejemplo, instalar y configurar la base de datos. ¿Qué tipo de esfuerzo puede ser para ti? Podemos considerar un 1 si es un esfuerzo simple. ¿Por qué tienes que considerarlo de esta manera? Considerarlo de esta manera, en base a los esfuerzos, también va relacionado a las habilidades y capacidades que tú tengas o tu equipo de trabajo tenga. Si tú consideras que es algo que no sabes, entonces eso incrementará en la cantidad de esfuerzo que te tomará. Si es algo nuevo, donde jamás habías estado o donde muy pocas veces has experimentado, entonces el esfuerzo sube. Pero si es algo que ya tienes muy dominado y que sabes muy bien, el esfuerzo puede bajar dependiendo de la complejidad de la tarea. Veamos el siguiente: crear entidades en base de datos. Pongamos que es muy fácil. Crear servicios REST. Supongamos que tú ya hiciste un análisis y crear esos servicios puede ser una tarea difícil, puesto que son varios los servicios que tienes que crear. Crear la interfaz de usuario puede ser algo fácil y programar las validaciones puede ser algo normal. Así entonces ya tienes una estimación de esfuerzos y esto te da por resultado un total de horas. En este caso, nos arrojaron 84 horas para poder cumplir con este módulo de registro. Hasta aquí vamos avanzando. Posteriormente, si tú detectas que hay más módulos, tendrás que agregar más tablas y replicar las fórmulas que estás ocupando. Posteriormente, en esta tabla, conforme vas llenando los datos, te aparece un total de esfuerzo. Por ejemplo, horas tomaron 84 horas en total. Días, 10 días y medio. Semanas, 2 semanas y un 10% de la siguiente semana. Y meses, 0.53. En la siguiente tabla, que es la de agenda y recursos, primero vamos a corregir esta sección porque debe de decir tiempo, recursos. Ampliamos un poco la tabla para que se pueda anotar el texto y listo. En esta tabla tenemos un dato más específico. Quiere decir que con un recurso tomará 10 días aproximadamente en que pueda solucionar ese problema. Con 2 recursos, 5 días aproximadamente. Con 3 días. Y con 4 recursos, 2 días y medio aproximadamente. Por recursos podemos entender cualquier persona o miembro del equipo capacitado para hacer el tipo de desarrollo. Es decir, puede ser un desarrollador o programador y un diseñador. Con esto entonces ya sabemos que dependiendo de la cantidad de recursos o personas que sean parte del equipo, este es el tiempo que nos tomará, ya sea en meses, semanas o días. Ahora, pasemos a la siguiente pestaña que dice costos. En la pestaña de costo tenemos habilitada una sección de costo por hora. Aquí estaremos hablando de cuánto cuesta nuestra hora de trabajo. En este caso puse un estándar que se utiliza mucho de $35. En esta parte podemos ver igual cómo estamos replicando algo de información de la tabla que ya teníamos de estimación. Y como vemos, estos cálculos se han generado automáticamente. Sí, este documento te va a servir para que a partir de que tú vayas llenando las tareas y estimando los esfuerzos, todos los cálculos del tiempo y los cálculos de costo ya se te vayan calculando y obviamente esto te reduzca mucho la tarea. Pero es importante que conozcas cómo funciona la tabla. Ahora, en este caso, este es el total del costo del proyecto en dólares si una sola persona estará trabajando en el proyecto. Este es si 2 personas estarán trabajando, 3 personas o 4 personas en este lapso de tiempo. Obviamente, aquí los lapsos de tiempo no los está indicando con decimales. Lo recomendado es que puedas hacer un redondeo y lo subas al siguiente próximo, para que así puedas tener, por ejemplo, una semana o medio mes en este caso. O, por ejemplo, aquí donde tienes semanas, puedes redondearlo a 2 semanas y media. Con esto es para que puedas tener el dato específico en tu cotización. A final de cuentas, esto es lo que estarías cobrando. Y esta segunda tabla que tenemos aquí es un desglose de proyecto, es decir, cómo es la recomendación de que dividas todas estas entradas. Por ejemplo, cuando trabajas con un solo recurso, la cantidad de dinero que se va a separar. Es decir, el desarrollador, diseñador o el recurso que te está ayudando a desarrollar o tú mismo será el costo del 50% del proyecto.
Los costos fijos, es decir, pago de luz, pago de renta, los gastos que haces siempre tal cual de tu proyecto, a eso le asignas el 30%. Probablemente tengas algún gasto extra, tuviste que comprar alguna licencia o hacer alguna compra que no estaba considerada. Y claro, aunque tú seas tu propio jefe, también tienes una ganancia, porque esto es tu costo como si alguien más te contratara en caso de que tú lo desarrolles, o es el costo que te tomará si contratas tú a alguien más que te ayude a desarrollar. Esta ganancia sería, en este caso, del 10%. Así entonces, dependiendo de la cantidad de recursos, tienes ya un desglose de cuánto te costaría cada una de estas secciones. Por ejemplo, si trabajas con un desarrollador, para él irían $183.75. De costos fijos, 110.25. Gastos extra, 36.75. Y ganancia, $36.75. La ventaja aquí es que si no tuviste ningún gasto extra, entonces esto se acumula a tu ganancia. Es una muy buena manera también en la que puedes tener desglosado y organizadas las entradas de tus proyectos. Como ves, este tipo de documento te va a servir bastante para que comiences a estimar tus futuros proyectos. Y recuerda, puedes hacerle las adecuaciones necesarias, pero siempre y cuando trates de tener un consenso sobre los cambios que vas a estar aplicando para que así no te subas mucho de precio, pero tampoco te bajes tanto y cobres exactamente lo justo.